fuerte, aquí no se escucha. Les vamos a presentar en esta oportunidad el tema de contrato social y derechos individuales. Paso la palabra a mi compañero. Bueno, en primer lugar vamos a explicar lo que es un contrato social, ¿no? El contrato social es un concepto político y filosófico que se refiere a un acuerdo, un pacto implicado mediante el cual los individuos renuncian a ciertos, ¿no? A ciertos derechos, libertades naturales, un cambio de la protección y seguridad que les brinda un gobierno o una sociedad organizada. También el derecho social establece las reglas y normas de convivencia, así como los derechos y deberes de los ciudadanos. Los derechos individuales, por otro lado, son los derechos inherentes a cada individuo independientemente de su pertenencia a una sociedad o gobierno. En específico, estos derechos incluyen la libertad, la igualdad también, la propiedad privada, la libertad de expresión, entre otros. El contrato social y los derechos individuales están estrechamente relacionados, ya que con el contrato social es el acuerdo mediante el cual los individuos renuncian a ciertos derechos y libertades a cambio de la protección y seguridad que les brinda una sociedad organizada. A continuación, nuestros pensadores. Mi nombre es John Luke. Nací en el año 1632. Muchos me catalogan tal vez por el hecho que soy un filósofo político. Tal vez quisiera considerarme que soy un ser polifacético, que soy capaz de adaptarme a distintas fases y etapas. ¿Cómo podría hablarles de lo que es un contrato social y de los derechos individuales? Desde mi punto de vista, creo que existe el concepto del estado de naturaleza. Es un estado idóneo, un estado donde los individuos existen sin un gobierno establecido. Aquí nacemos con ciertos derechos naturales que son como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Estos derechos son que no nos podemos quitar estos derechos, son nuestros y tampoco pueden ser quitados por ninguna autoridad arbitrariamente. Entonces, ¿cómo poder explicarles el paso, la transformación de un estado de naturaleza a una sociedad civilizada? Yo creo que puede existir esta transformación o este paso si es que los seres humanos nos hacemos un acuerdo tácito donde aceptamos formar un gobierno o una sociedad civil. Pero ¿cómo hacemos esto con el contrato social? Nosotros, los seres humanos, los seres individuales, aceptamos de manera voluntaria ser una comunidad política, establecer un gobierno para que este gobierno pueda proteger nuestros derechos, pueda asegurar la paz, pueda darnos seguridad. Otra vez digo, lo hacemos de manera voluntaria. Nosotros cedemos nuestra libertad o cedemos un poquito de nuestra libertad de nuestra libertad individual para que el gobierno pueda protegernos, pueda proteger nuestros derechos. Los gobernados le dan legitimidad al gobernante. ¿Qué quiere decir? Que si los gobernados eligen a su gobernante de manera con convicción, hacemos legítimo a este gobierno. Por otra parte, también creo que debemos delimitar el poder. Al delimitar el poder nos podemos asegurar que el Estado su único papel fundamental o el más principal sea proteger nuestros derechos. Asimismo,
también el de repartir los poderes, que se puedan dividir las funciones, como la ejecutiva, legislativa, judicial. De esta manera, al poder repartir los poderes, no va a estar todo el poder en un solo lugar, y así ya pues no se va a llegar tal vez a la tiranía o algo. El poder no se va a encontrar en un solo lugar, y así se va a poder recordar mayormente que el único deber, o el deber más fundamental, reitero, es proteger los derechos individuales de las personas. Y por último, tal vez sea algo un poco controversial, yo defiendo el derecho a la rebelión. Creo que los individuos o los seres humanos tienen la capacidad de rebelarse, o el derecho de rebelarse contra sus autoridades, si es que estos no protegen sus derechos. Tienen ese derecho, y con esto, al poder ellos levantarse contra estos gobiernos que no cumplen su papel fundamental, hay como cierto orden entre el gobernante y el gobernador. Bueno, queridos ciudadanos, público presente, mi nombre es Jean-Jacques Rousseau. Me dirijo a ustedes en este momento crucial de nuestra existencia para poder discutir de un concepto fundamental que es el contrato social. En primer lugar, debemos reconocer que somos seres libres, seres humanos libres por naturaleza. Somos iguales en derecho y responsabilidades. Nacemos en un estado de naturaleza en el cual gozamos de plena libertad en toma de decisiones y obligaciones. Pero también tenemos una incertidumbre y una inseguridad. En este contexto es que surge la necesidad de establecer este contrato social. Es un pacto voluntario entre los miembros de la sociedad para crear un orden justo y estable. El contrato social implica que cada individuo cede una parte de su libertad natural para el favor del bien común. Mediante este acto renuncia totalmente a su libertad para poder crear un cuerpo político y se aferra a la sociedad. Es importante también destacar que este contrato es mutuo y recíproco. Los ciudadanos tienen derechos y deberes, y el poder político deriva del consentimiento de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder político tiene que escuchar al pueblo y tomar sus decisiones, no lo contrario. En virtud de este contrato social se establece un gobierno legítimo que actúa en beneficio de la sociedad y de los ciudadanos. El propósito principal de este gobierno es el salvaguardar los derechos y las libertades individuales para llegar a un bienestar común. Sin embargo, también es importante destacar que el contrato social es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que va cambiando. A medida que va evolucionando la sociedad y nuestras necesidades y circunstancias, esto va a cambiar. Gracias. Buenas tardes, queridos ciudadanos. Mi nombre es Thomas Jefferson. Nací el 13 de abril de 1743 en Virginia, de Estados Unidos. Soy el tercer presidente de Estados Unidos. Mi mandato fue desde el 4 de marzo de 1801 al 4 de marzo de 1809. Fui presidente después de George Washington y John Adams. Soy destacado pensador político, reconocido por mi importante papel en la contribución a la Declaración de la Independencia y la creación de Estados Unidos. En mi pensamiento, el contrato social es un acuerdo entre los individuos y el gobierno, donde establece derechos y responsabilidades de ambas partes. El poder del gobierno depende del consentimiento de los gobernados, y su legitimidad dependerá de la capacidad que tenga este gobierno para proteger los derechos, que son el derecho a la vida,
el derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Si un gobierno no llegase a cumplir esto, tener la capacidad para proteger estos derechos, los ciudadanos, el individuo, tiene el derecho y la responsabilidad de alterarlo y establecer uno nuevo si lo desean. Estos derechos están reflejados en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde está escrito que todos los hombres son iguales y tienen el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los derechos son inherentes, o sea que no pueden ser quitados a todos los seres humanos sin importar la raza, religión o el estatus social. Una cita es: un poco de rebelión de vez en cuando es buena. ¿Por qué? Porque si un gobierno empieza a abusar del poder, los ciudadanos deben levantarse y luchar por sus ideas. Y pienso que un gobierno es de una forma representativa en la que los ciudadanos tengan la capacidad de elegir y participar activamente en la toma de decisiones del gobierno, que esto se lo llama democracia. Y en resumen, el contrato social es una base para el gobierno y los derechos individuales son algo inalienable, inherente, que deben tener todos los seres humanos y deben ser protegidos. Me llamo John Stuart Mill. Escribí algunos libros como Sometimiento de la Mujer y sobre la libertad. Vengo de una familia aristocrática. Mi padre era un economista, James Mill. Desde muy pequeño me crió y trató de educarme lo mejor posible, ya que quería que tenga la mejor educación. A los 13 años yo ya estudiaba y fui educado muy prestigiosamente. A los 10 años estaba versado, sabía griego y latín. Y tenía mucho conocimiento sobre el conocimiento clásico. A los 13 años mi padre me introdujo al principio de lógica y la economía política, centrándose en un ámbito de la obra de Adam Smith y David Ricardo. A los 14 años fui a estudiar a Francia filosofía, economía, derecho, y empecé a crear obras originales. A los 20 años sufrí una crisis depresiva, ya que tenía mucha presión sobre ser el mejor. Tras varios años conseguí recuperarme y encontré a mi queridísima esposa, quien me introdujo en los pensamientos feministas y ayudé a esa contribución. Ingresé en 1823 en la Compañía de las Indias Orientales, donde llegué a ocupar el cargo de jefe de oficina en relaciones con los Estados Unidos. Mis principales ideas fueron positivismo y empirismo, libertad de principio del daño, libertad de expresión, democracia con respeto a las minorías, no a la esclavitud, al feminismo, propiedad pública de los recursos naturales, utilitarismo. La libertad de principio del daño, a lo que yo me refería es que no impongan el daño sobre otros. La libertad de expresión para mí era muy importante. Expresar, discutir cada uno sus ideas, sus pensamientos para un progreso social y llegar a debatir y hacer que esas ideas se desarrollen y se conviertan en algo productivo. La democracia con respeto de las minorías. Yo quería limitar a los gobernantes para que no busquen su propio beneficio y proteger a las minorías de la tiranía de la mayoría.
Yo estaba en contra de la esclavitud. Yo no compartía las ideas que justificaban por asumir la inferioridad genética o intelectual. Apoyaba el feminismo porque no lo consideraba justo el sometimiento de la mujer con un modelo social obsoleto basado en el perjuicio que afecta gravemente al progreso social, ya que la mujer podía aportar mucho más. Propiedad pública, los recursos naturales y, lo más importante, el utilitarismo. Se trata del principio de actuar con el fin de conseguir la mayor felicidad para el mayor número de personas posibles, dentro de algunos límites con el respeto de las minorías. Yo señalo que la libertad está en amenaza por la desigualdad social y por la tiranía política. Sobre eso hablo en mi ensayo sobre la libertad, que lo publiqué en 1859. Fui a la cárcel por repartir folletos para que las mujeres pudieran votar. Yo defiendo la idea de libertad, está muy ligado a un concepto de la felicidad, según yo. El autor es Juan. Yo expongo que la libertad es un factor fundamental de la felicidad. De ahí mi idea sobre el pensamiento de la libertad, sobre el pensamiento sociológico. Y entonces John Mill apretó aquel botón para el encuentro fortuito o dichoso. Claro que en su momento no se esperaba el gran evento que iba a suscitar. Imagínense 4 pensadores de diversas épocas y algunos con ideas distintas en una sola habitación. ¿Qué se nos vendría a la mente o lo que podría pasar? Lo averiguaremos. Como demasiado líquido. Rousseau y Luc, un pensador de los años de 1600 y otro de los 1700. Ambos nos hablaron del contrato social y de los derechos individuales, pero no consiguieron en todo. Cuéntenos. Desde mi punto de vista, o lo que pienso, es que me interesa más el hecho de proteger la libertad de las personas y del abuso que tenía el gobierno, los gobernantes. Lo que yo propongo es que debe existir una relación entre gobernados y gobernantes. También se debe limitar este poder. Un ejemplo podría ser que ahora la máxima autoridad es la Constitución. El presidente, el que tiene mayor poder, está abajo. La Constitución regula esto. Bueno, lo mismo quería hacer John Locke porque quería limitar ese poder. También lo que más recalca es que el principal papel que tendría que tener el gobierno es proteger los derechos individuales de los gobernantes, como su libertad, como su derecho a la libertad, su derecho a la vida y su derecho a la propiedad. Bueno, desde el punto y el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, en su destacada obra que es El contrato social, se caracteriza a que el ser humano es un ser que nace libre, ¿no? Nos habla también de que la sociedad es quien la corrompe, ¿no? El ser humano por naturaleza nace bondadoso y bueno, es lo que nos habla en esta obra. Argumenta que el gobierno, al hecho de adherirse a este contrato social, nos quita la libertad individual que nosotros poseemos, los derechos individuales. Debido a esto, Rousseau no está en acuerdo a ese tema del gobierno, limítelo, la libertad de la sociedad, ¿no? También nos habla que los derechos individuales en la participación del contrato social no deben ser obstruidos, ¿no? Por ese gobierno, de ninguna manera, ¿no? Lo que él busca es de que se trabaje también en el bien común,
de al lado del gobierno, ¿no? Que el gobierno sobrepase las decisiones de las personas. En este sentido, desde que Jacques Rousseau toma de vital importancia el hecho de que la sociedad tiene que ser escuchada ante el gobierno para recién tomar las decisiones y no se quite esa libertad individual que tenemos o con que se nace. Bueno, pasando a otro punto, todos somos conscientes, ¿no?, que John Locke influenció en la vida intelectual de los Estados Unidos. ¿Qué fue en términos generales lo que escribió Locke? Bueno, Locke lo que decía era que el gobierno debía ser un contrato entre gobernantes y gobernados. Como bien ya dije hace rato, Locke creía muy firmemente en los derechos individuales que eran inalienables. ¿Qué quiere decir? Inalienables. Que quiere decir que es algo con el que naces, algo que no te lo puedes quitar. Como por ejemplo la esclavitud. No puedes decidir por cuenta propia que quieres ser un esclavo. Eso es un derecho que no te lo puedes quitar. Y también habla, como ya dije, de la delimitación del poder y de que también los individuos tienen derecho a rebelarse contra un mal gobierno. ¿Y tú, Jefferson, qué escribiste? Escribí sobre los derechos individuales, donde está el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, pero le di un cambio creativo y cambié la propiedad por búsqueda de la felicidad. Esto tan pequeño sirvió para la imaginación. En algún punto se le acusó por haber copiado exactamente el pensamiento de Locke. ¿Eso es cierto? Sí, me acusaron, pero más no es cierto, ya que nunca pretendí proclamarme fundador de una escuela de pensamiento político, sino más bien servirme de ella, tomarla de inspiración para reflejar mayor exactitud y elocuencia en la mentalidad americana. Bueno, por último, déjame preguntarte, John Mill, ¿nos podrías contar en quién te inspiraste en tu pensamiento político? Yo más que todo me inspiré en Rousseau y en otros autores. Bueno, todos los pensadores que han sido puestos ahora en escena, tanto Locke, Rousseau, Jefferson, Mill, han sido tan importantes para la historia. Jefferson y Mill tal vez han leído lo que escribían Locke y Rousseau, se han podido inspirar, han podido pensar más allá. Jefferson ha ocupado un papel tan importante en lo que ha sido la Constitución de los Estados Unidos. Ha sido la primera constitución en el mundo en sí. Y esto de Estados Unidos ha llevado también a que sea la Revolución Francesa. Y ha sido un papel tan importante, porque a partir de esto, en todo el mundo se ha ido pensando, se ha ido intentando implementar una constitución en cada país. Gracias.